Si la intensidad es insoportable, como le digo yo, o sea, es muy intenso, de una escala del 1 al 10, tienen el 10, 9 o 10, es un dolor muy fuerte y de inicio súbito, de inicio brusco. Entonces hay que pensar en la etiología obstructiva, perforativa y la isquemia. Empieza súbito y es muy intenso, entonces tenemos que pensar en esa patología. Una oclusión intestinal, una perforación, una úlcera péptica perforada, una isquemia del mesenterio. Si el dolor es discreto, pero es mantenido, no le duele tanto, pero al mismo tiempo duele también, a veces ni el paciente sabe cómo describir porque es una molestia, siente algo pesado, entonces generalmente se trata de los síntomas hemorrágicos. La sangre no irrita tanto el peritoneo, pero molesta, siente como pesado, sobre todo en estos pacientes con embarazo ectópico roto que está sangrando. Muchas veces ellos no tienen dolor como tal, pero se siente pesada, se siente inflamada, se siente hinchada, molesta. Ese dolor hay que pensar en un síndrome hemorrágico o una hemoperitoneo. Si el dolor es a tipo cólico, se alivia, después duele otra vez, se alivia un rato, le duele otra vez. Generalmente se trata de un síndrome oclusivo, ¿no? Y después está el dolor atípico-cólico que generalmente se ve en las litiasis vesiculares. No es lo mismo. De acuerdo a la localización también es muy importante siempre saber dónde es que le duele al paciente, porque de acuerdo a esa localización vamos a pensar en qué órgano puede estar afectado. No es lo mismo que le duela en el epigastrio que le duela en el hipogastrio o en la fosa ilíaca derecha. Generalmente cuando duele, sobre todo en el inicio, en el epigastrio, que después puede irradiarse, puede cambiar, generalmente son problemas en la vesícula, duodeno, estómago y el bazo. El bazo, a pesar de que está en el hipocondrio izquierdo, cuando duele, duele en el epigastrio, sobre todo en el inicio. En la región umbilical o periumbilical, generalmente se debe a intestino delgado, apéndice y colon derecho. A pesar de que el colon derecho y el apéndice está incluso en fosa ilíaca derecha, duele en la región periumbilical, sobre todo en el inicio. Cuando empieza, duele ahí y después se traslada a la fosa ilíaca derecha, porque hay un dolor visceral y hay un dolor parietal. ¿Se acuerdan de esa clase? La clase de dolor que vimos al final, creo que les di. Entonces, cuando él empieza, sobre todo la apendicitis, al inicio el dolor es un dolor visceral, es un dolor vago, que no es muy localizado, porque empieza a inflamarse la mucosa de adentro hacia afuera. Y entonces, como comparte irrigación o inervación, proviene del intestino medio, incluso comparte inervación nerviosa con el duodeno y parte del estómago, por eso es que duele en la región periumbilical, incluso a veces en el epigastrio. El paciente te dice que tenía un malestar en la boca del estómago, o sea, en el epigastrio, y que después, eso fue en la mañana y a la tarde ya tiene dolor en la fosa ilíaca derecha. Eso es característico de una apendicitis. Si el dolor se localiza en el hipogastrio, tenemos que pensar en el colon distal, colon sigmoide, recto, recto alto, la vejiga y los anexos genitales, sobre todo femeninos, en las mujeres. La inflamación pélvica es bastante frecuente. El hipogastrio, a veces se irradia la fosa ilíaca izquierda, la fosa ilíaca derecha. Cuando es hipogastrio y se irradia la fosa ilíaca izquierda, no hay problema, si es una mujer. Directamente pensamos que algo ginecológico. El problema es cuando se irradia la fosa ilíaca derecha y duele más en la fosa ilíaca derecha que en el hipogastrio. Ahí sí ya nos confunde y pensamos que es una apendicitis y es una inflamación pélvica. Entonces tenemos que tener en cuenta siempre todas esas características. Entonces, de acuerdo a las características del dolor, podemos tener de tipo quemadura. El paciente describe como que le quema, como que tiene fuego, una brasa dentro del estómago. Entonces, en esos casos tenemos que pensar en una enfermedad ulcerosa, la úlcera péptica, gastroduodenal, las peritonitis químicas, sobre todo cuando es generalizado, puede producir también esa sensación de quemadura dentro del abdomen. Siente que tiene una llama, siente que le quema por dentro del paciente. Cuando el dolor es tipo cólico intermitente, hay que pensar
de vísceras huecas, o sea, obstrucción intestinal, pero si es cólico continuo, puede ser una inflamación de isquemia de las vísceras huecas. Que empieza, por ejemplo, a tipo cólico, pero de repente se hace continuo ese tipo cólico, hay que pensar ya en la inflamación de una víscera hueca, como por ejemplo la vesícula. La colecistitis aguda a veces inicia tipo cólico el dolor va y viene, se alivia, duele, y de repente se mantiene, se hace continuo, cambia su característica, y entonces es porque ya había una piedrita, iba, tapaba el orificio, salía otra vez, tapaba y así estaba chocada por la pared, dolía hasta que se traba ahí, no se detraba más y se inflama la mucosa y ya se convierte en un dolor continuo, en el caso de la colecistitis aguda. Si el dolor es sordo y permanente, hay que pensar en patología de tipo inflamatorio. También se puede presentar adicionalmente fenómenos de exacerbación, que de repente duele más, después se alivia, como por ejemplo pasa en la pancreatitis aguda. O hay ciertas posiciones que hacen que el dolor aumente. Si el dolor lo define el paciente como un desgarrador, se puede originar en una perforación visceral. El paciente dice que se desgarró, se rompió algo, dice que siente que adentro se rompió algo, estalló algo. Entonces, generalmente es cuando se perfora vísceras huecas, sobre todo el ciego o en el caso de megacolon, que se distiende el colon izquierdo y hasta que se rompe. Entonces, si el dolor es constante, puede corresponder a tipo inflamatorio o isquemia, y si es intermitente, usualmente corresponde a obstrucción. Intermitente o tipo cólico es casi lo mismo. Duele, se alivia por rato, después duele otra vez, un dolor por crisis, como se le conoce también. Otro motivo de consulta, pero más bien son síntomas acompañantes del dolor, porque casi siempre va a ser dolor nada más. Raras veces el paciente quirúrgico va a ir por vómitos nada más o por náusea nada más. Siempre va a estar el dolor presente. Y más bien son síntomas acompañantes. Hay que tener en cuenta las náuseas y o vómitos. ¿Por qué y o vómitos? Porque el que siempre va a estar presente es náusea. Los vómitos pueden estar ausentes y depende mucho de la enfermedad que tenga el paciente para que esté presente. Sobre todo si los vómitos son discretos al inicio, generalmente son de origen reflejo. Después son importantes en el síndrome obstructivo. Empieza, vomita de forma refleja, le empieza a dar náusea y de repente vomita, pero vomita poco, pero va aumentando esos vómitos a medida que va pasando el tiempo, generalmente con una oclusión intestinal, sobre todo una oclusión intestinal baja. Cuando los vómitos se inician de forma temprana y continuo, desde que empieza el dolor abdominal empieza ya vómito, muy continuo, muy frecuente, entonces la obstrucción es muy alta o es una pancreatitis. En la pancreatitis aguda se le conoce incluso como el gran vomitador. Paciente que tenga mucho vómito, dolor abdominal en el abdomen superior en forma de un cinturón o en forma de una faja, generalmente es una pancreatitis lo que tiene. Sin embargo, el paciente no vomita o tiene poco vómito, es difícil que se trate de una pancreatitis. Y la oclusión alta es porque mientras más alta, más cerca del estómago, y como no puede pasar ningún contenido, entonces regresa y está cerca del estómago y enseguida vomita. La oclusión mientras más alta, más vómitos más temprano va a tener. Si los vómitos es de tipo bilioso, hay que pensar en una obstrucción del yeyuno o patologías vesiculares, una colecistitis, una biliasis vesicular y una pancreatitis también, las versiones pancreáticas. Por eso siempre tenemos que describir el tipo de vómito que tiene nuestro paciente. Si es moderado, si empezó desde el inicio, si es mucho en cantidad, si es mucho en frecuencia, qué color tiene ese vómito, todo tenemos que describir en la historia clínica. Si los vómitos son tardíos, son sucios o de aspecto fecaloideo, tienen un color marrón como si fuera heces fecales, un aspecto fecaloideo, hay que pensar en una obstrucción baja, complicada ya, una oclusión intestinal de colon distal sobre todo, pero ya evolucionó
mucho tiempo, ya está complicado, ya la válvula ileocecal ya no es competente, ya no permite más que no regrese el contenido, entonces empieza a juntarse con el contenido del intestino delgado, ese con el estómago, y ensucia ese líquido al contenido gástrico y vomita el paciente y parece que está vomitando ese fecal. Pero es un vómito de aspecto fecal, no es que vomita ese fecal. Eso pasa en la función baja o en la peritonitis generalizada de mucho tiempo de evolución. De estos pacientes que les dije que hace 15 días están con apendicitis, ya se perforó todo, hacen una peritonitis generalizada, van a venir con esos vómitos de color sucio, marrón oscuro o de aspecto fecaloideo. El otro síntoma acompañante del adenoma del nudo quirúrgico es la fiebre. Siempre que hay fiebre hay que pensar en un proceso inflamatorio y o infeccioso. Cuando hay inflamación y sobre todo sea subrayada infección, siempre va a haber fiebre. Acuérdense de eso porque es un mecanismo de defensa, pero hay que tener cuidado con esa fiebre. La ausencia de esta fiebre, sobre todo en un paciente anciano o paciente inmunodeprimido, tampoco descarta que tenga un proceso inflamatorio o infeccioso. Porque los viejitos ya no tienen esa defensa, los pacientes inmunodeprimidos, a veces ellos no hacen fiebre y están con una peritonitis. ¿Está bien? Si la fiebre se asocia con escalofríos, hay que descartar patologías infecciosas como acceso, ya está accedado dentro de la cavidad peritoneal. Y sobre todo cuando hablamos de apendicitis aguda, si el paciente tiene fiebre muy alta, muy elevada, tiene escalofrío, inicia el cuadro ya con fiebre alta, 40 grados, es difícil que se trate de una apendicitis, hay que descartar la apendicitis. Porque la apendicitis generalmente da fiebre, pero más bien es una febrícula, 37,5, 38, 38,5 máximo, no va a tener una fiebre de 39, 40 grados y mucho menos escalofrío. Eso ahí hay que buscar otra patología, puede ser una infección urinaria, puede ser un dengue o puede ser que ya el paciente sí tiene una apendicitis pero ya pasó mucho tiempo, ya hace 5 o 6 días ya se perforó, ya se accedó, tiene pus dentro de la cavidad, ahí sí puede producir dolor, fiebre muy elevado o escalofrío. Pero una apendicitis en el inicio, las primeras 24, incluso 48 horas de evolución, no hacen una fiebre muy elevada. El otro síntoma acompañante va a ser la diarrea. La diarrea podemos verlo en la apendicitis, en la colitis y en la peritonitis pelviana, que produce por irritación del intestino, el intestino grueso, y eso hace que aumente la peristalsis y produzca diarrea. Sobre todo cuando se trata de una apendicitis en el niño. Cuando es un adulto y que tenga diarrea, es difícil que sea una apendicitis. Es lo más probable que sea un cuadro gastrointestinal o una gastroenteritis. La presencia de diarrea causa de 12 o más horas de evolución acompañado de dolor abdominal hipocólico es subjetivo de una gastroenteritis. Ya pasó más de 12 horas, tiene mucho cólico, diarrea muy frecuente, mucha diarrea en cantidad y en frecuencia, generalmente de gastroenteritis. La apendicitis te puede dar una diarrea, 2 diarreas máximo por la irritación, pero tampoco va a tener mucha diarrea el paciente. Si solo se presentó al inicio del cuadro, hay que pensar en una obstrucción intestinal. Hay paciente que está obstruido y tiene diarrea. Entonces, ¿cómo va a estar obstruido si tiene diarrea? Y eso pasa muchas veces en el comienzo, cuando la oclusión es alta, está ocluido en el intestino delgado. El contenido fecal ya pasó y por encima es que está obstruido. Y todo el que pasó, que está en el colon distal, ese produce irritación, aumenta la peristalsis y produce diarrea, 1 o 2 diarreas y después termina. El paciente después ya no expulsa ni gas, ya no defeca nada porque ya vació el contenido y no pasa más nada porque está obstruido por encima. ¿Está bien? Si presenta sangre fresca en la diarrea, hay que descartar patología de colon, como la colitis, amibiasis, sucesión o invaginación intestinal. Y si se presenta con melenas, hay que descartar patología hemorrágica localizada por encima de la válvula ileocecal.
sobre todo por encima del ángulo de Treis, donde inicia el intestino delgado. Generalmente, todo lo que está por encima del ángulo de Treis, o sea, duodeno, para arriba, va a producir melena. Melena quiere decir que el paciente defeca de color oscuro, fétido, como borra de café, porque es una sangre digerida, sangra en el estómago, a veces sangra en la boca, y esa sangre se digiere, entra dentro del proceso de la digestión, se digiere y entonces la destrucción de la hemoglobina se une con las heces fecales, forma parte de las heces fecales, y por eso es que sale una sangre oscura, es una sangre vieja, es una sangre oscura y tiene una fetidez característica. No es lo mismo que el paciente que sangra, tiene una sangre fresca y que sangra por debajo del ángulo de Treis. Ese no se digiere, entonces no se llega a unir con las heces fecales. Va a estar las heces fecales y la sangre aparte. Entonces, eso es la enterorragia. Y después en su momento vamos a estudiar eso. El estreñimiento hay que tener en cuenta también descartar retención de gases, sensación de cuerpo extraño, manifestaciones dolorosas en los rectales. Si es un paciente debilitado, descartar obstrucción mecánica o hidrodinámico. Muchas veces el paciente llega que no defeca, hace 5 días no defeca, pero es un ancianito que está postrado en la cama o es un secuelar de alguna enfermedad y no puede movilizarse. Entonces llaman al cirujano porque el paciente no defeca, porque ellos dicen que es una obstrucción intestinal, y no todo lo que no defeca va a ser obstrucción intestinal. Eso es porque su peristalsia tiene un hilio adinámico, su intestino no trabaja, porque está postrado, acostado todo el tiempo, algunos tienen problemas neurológicos, no le llega información al intestino y el intestino trabaja a través de estímulos nerviosos también. Entonces, si no se contrae, no puede expulsar su heces fecal, entonces se va acumulando ahí y produce un fecaloma, un bolo fecal, y no puede defecar el paciente. Y entonces lo único que hay que hacer es hacerle una estimulación rectal, tracto rectal, limpiarle bien, hacerle un enema evacuante y con eso resuelve el paciente. No siempre es una obstrucción intestinal. Tenesmo, si existen, hay que pensar en procesos inflamatorios intrínsecos o extrínsecos o también colecciones adyacentes, ya sea de pus o de sangre, en el caso de sangre, como el embarazo ectópico complicado, o masas, tumoraciones neoplásicas cerca del intestino grueso distal, sigmoide, recto alto, recto medio, y lo va irritando, y entonces eso produce esa sensación de tenesmo. Incontinencia rectal, si existe, hay que pensar en un megacolon tóxico. Ese megacolon tóxico empieza a distenderse el colon, el paciente no defeca, pero y se va distendiendo hasta que llega a un punto, o se rompe ese intestino, o el esfínter anal no aguanta más, se abre, se relaja y empieza el paciente a defecar por necesidad o por incontinencia rectal. Ya no aguanta más el esfínter y empieza por rebosamiento, prácticamente empieza a defecar el paciente. El paciente ni siente que está defecando. Pasa 5 o 10 días sin defecar y de repente no siente que está defecando. Entonces, el examen físico, vamos a tener la inspección, palpación, ocultación, la percusión, todo vamos a realizar en el ángulo quirúrgico. A la inspección, ¿qué tenemos que buscar? Ver si hay palidez facial, sudoración, aleteo nasal, que nos va a orientar también a una toxemia por peritonitis, sequedad de la lengua. Estos 3 signos van a hablar a favor de un síndrome hemorrágico, un síndrome obstructivo en el caso de la lengua saburral, la lengua seca. O sea, la inspección no es solamente, acuérdense no es solamente que vamos a ver el abdomen de nuestro paciente. Por más que es un abdomen quirúrgico, desde que entra tenemos que estar inspeccionando ya al paciente, cómo entra, cómo camina, cómo es su coloración de la cara, el aleteo nasal, verle la lengua. Es muy característico de estos pacientes obstruidos, tiene una obstrucción intestinal, que está deshidratado y tiene una lengua saburral, una lengua blanca, seca, porque está
pierde líquido y se deshidrata. Y también porque presentan vómitos. La fase peritonítica, que generalmente son la cara, pómulos salientes, nariz afilada, sudoración, va a estar pálido y abre más la nariz, tiene un aleteo nasal más pronunciado, porque eso habla a favor de un dolor abdominal generalizado. Si los ojos están ictéricos o están amarillos, hay que pensar en un síndrome peritoneal por colecistitis, o están hundidos en un síndrome obstructivo peritoneal por la deshidratación. Hay que examinar siempre la garganta, sobre todo en los niños, en adolescentes, porque ellos muchas veces tienen una cosa que se conoce como adenitis mesentérica y simulan una apendicitis aguda. Se manifiesta igualito que una apendicitis, dolor abdominal, reacción peritoneal, no le puedes ni tocar la muñeca derecha, y lo que tiene es una adenitis mesentérica, sobre todo porque tiene un cuadro infeccioso respiratorio de la vía superior, amigdalitis, faringoamigdalitis, faringitis, y eso hace que los ganglios del mesenterio reaccionen para evitar que se generalice esa infección en un mecanismo de defensa, y se inflaman los ganglios y eso produce dolor. Eso hay que descartar con el interrogatorio, examinando la garganta, y después se complementa con una ecografía abdominal. Tenemos que ver la frecuencia y el tipo de la respiración, que es muy importante. Hay que ver la respiración del paciente, su frecuencia respiratoria, hay que contarla, porque el paciente está taquipneico, que respira más superficial y más veces de lo normal, generalmente tiene un cuadro peritoneal. Estos pacientes que, sobre todo en el hombre, si vemos que respira y cada vez que respira no mueve el abdomen, solamente mueve el tórax y el abdomen está quieto, o sea, no sigue los movimientos respiratorios, es porque tiene un cuadro peritoneal, una inflamación dentro del abdomen. Hace eso porque le duele cada vez que respira. Si se mueve el abdomen, pues aumenta el dolor, se evita esa respiración, ese movimiento con la respiración, y convierte su respiración en vez de abdominal a torácico y bien superficial, y respira más veces. Mientras más rápido respira, pues menos se mueve el abdomen y menos dolor le produce, pero eso a la larga le va causando complicaciones como la acidosis respiratoria, porque respira mucho más rápido, no oxigena toda la sangre y se acumula más CO2, y eso lleva al desequilibrio electrolítico, ácido básico. Entonces, en el abdomen como tal, hay que ver si acompaña los movimientos respiratorios, ordenar al paciente que tosa o que puja y ver su expresión de la cara. El paciente que usted sospecha una apendicitis, no sé si algunos han estado conmigo en la audiencia y me han visto que yo siempre le pido que se tape la boca y tosa fuerte, y al toser te dice que le duele o corta esa tos porque le duele, porque le provoca dolor, y es porque algo está inflamado dentro. Normalmente no tiene por qué doler cuando el paciente tose o cuando puja. También te sirve para ver si tiene presencia de alguna hernia, porque sobresale al toser. Test de Chapman, que consiste en pedirle al paciente que trate de incorporarse. Está acostado y le dice levántese, pero sin agarrarse de nada, trata de levantarse así, contrae el abdomen, y eso le impide, se cae otra vez para atrás porque le duele, porque hace que el peritoneo entre en contacto con la pared y produce dolor. Determinar la presencia de cicatrices. Siempre tenemos que ver cirugía anterior, si tiene cicatrices, porque esa puede ser la causa en caso de una oclusión intestinal. Abdomen excavado por contracción de los músculos de la pared, úlcera perforada, o puede estar extendido en el oclusivo. Hay que inspeccionar las bolsas escrotales, sobre todo en pacientes jóvenes, adolescentes, porque es muy frecuente el testículo agudo, torsión testicular, y eso es lo que produce el dolor abdominal y simula un abdomen agudo. Es un abdomen agudo quirúrgico también, pero es más bien un escroto agudo, una bolsa escrotal, y requiere de cirugía de urgencia, pero no es en el abdomen, sino en la bolsa. El grado de distensión generalmente refleja el compromiso intraabdominal. El grado de íleo reflejo. La distensión simétrica se puede presentar en oclusión del intestino grueso, por tumor o distensión asimétrica cuando hay un bólulo del sigmoide. Esto lo vamos a estudiar mejor cuando estemos dando oclusión intestinal
de la simetría y asimetría de cómo se distiende el abdomen, de acuerdo a las causas. El abdomen excavado hay que descartar peritonitis severa y úlceras pépticas perforadas. Si se observan ondas peristálticas, hay que descartar una obstrucción intestinal, sobre todo son pacientes desnutridos, pacientes delgados, está distendido y ve que cada vez que se mueve parece que tiene una víbora, una serpiente dentro del abdomen, se mueve. Esos movimientos se ven en las ondas peristálticas. Si presenta circulación colateral, hay que descartar la presencia de cirrosis hepática, paciente con abdomen distendido, flaco, tiene circulación colateral, araña vascular. Lo más probable es que la distensión sea por ascitis, que tenga líquido y no sangre y no es abdomen agudo quirúrgico. Y es un abdomen agudo médico que simula un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, es un paciente alcohólico que ya tiene una cirrosis avanzada, está distendido porque está lleno de líquido, entonces nos ayuda, con la inspección nos ayuda a descartar ese abdomen agudo quirúrgico. La auscultación es muy importante, siempre tenemos que auscultar el abdomen. Algunos recomiendan que hay que auscultar primero, antes de todo, antes de palpar o de hacer la percusión, porque puede alterarse los ruidos hidroaéreos, pero no es tan así eso ya depende de la práctica que tengan, como ustedes quieran, pero hay algunos que recomiendan auscultar primero y después palpar. El foco ideal siempre va a ser 1 a 2 centímetros por debajo y a la derecha del ombligo, donde está la válvula iliocecal. No dar siempre nunca como ausente hasta que no auscultemos por 5 minutos en 2 o más de 2 focos. Acuérdense siempre de que los ruidos hidroaéreos tenemos que ver si está presente o si está ausente. Si está presente, si está normal, si está disminuido o si está aumentado. ¿Está bien? Eso ya les había explicado, ya saben eso. Entonces, la palpación monomanual y bimanual, como prefieran, lo pueden hacer y depende de la maniobra que vayan a realizar. Hay algunos que requieren de una palpación bimanual. Debe comenzar en forma superficial y siempre por las áreas más alejadas del dolor. Acuérdense siempre de eso. Nunca palpen a su paciente donde tiene dolor o con las manos frías, porque eso va a contracturar el abdomen y lo va a confundir. La palpación profunda va a ser buscando tumores no descubiertos en el examen superficial, palpar la región inguinal, los orificios herniarios, las cicatrices quirúrgicas y los cursos femorales. Durante la palpación del abdomen hay que mirar siempre la cara del paciente y no el abdomen para ver si tiene algún gesto, algún cambio en su cara que nos pueda decir de que sí realmente le duele o que no le duele nada. Porque sobre todo en los niños es un poco difícil, porque los niños a veces tienen miedo y se aguantan del dolor, entonces no te dicen nada, no te dicen si le duele o no. Entonces usted tiene que estar hablando, tratando de distraerle, mirarle siempre la cara y tocarle sin que se dé cuenta. Y al tocar, si le duele, la expresión de su cara va a cambiar sí o sí. Entonces ahí ya determina de que sí le duele realmente, o hay otros pacientes, sobre todo en problemas psicológicos, que quieren simular de que le duele, pero cuando le toca no le duele nada. Entonces eso se ve en las expresiones de la cara. Siempre tiene que mirar a su paciente. La percusión, hay que buscar resonancia a la percusión en el síndrome oclusivo, timpanismo, para ver porque va a estar lleno de gas. Borramiento de las matillas hepáticas en caso del neumoperitoneo, el signo de Joubert, o cuando el colon distendido se interpone entre el hígado y la pared abdominal, que es el signo de Chilaiditiis. Es percutir, quinto espacio intercostal derecho, ir bajando el reborde costal, 2 cabezas de dedo, hasta ahí tiene que haber matidez. Acuérdense de eso porque ahí está el hígado, ahí tiene que haber un sonido mate, borrado. Pero sin embargo, si usted percute y hay sonoridad, o hay hipersonoridad, o hay timpanismo, es porque hay gas metido ahí, y eso pasa generalmente porque se perforó una víscera hueca y al perforarse sale aire, sale gas, y el gas va hacia arriba y va y se deposita entre el diafragma y el hígado, y entonces baja el hígado, y entonces la matidez está más abajo. Y
y hay una sonoridad ahí, ese es el signo de Joubert. En caso de que sea timpánico, más bien timpánico y no sonoro, es un signo de Chilainitis, porque el intestino grueso, sobre todo que está distendido, va y se pone ahí, y entonces ese líquido produce ese sonido timpánico. Generalmente se ve ya en un paciente que fue policistectomizado, ya no tiene vesícula, y entonces el colon asciende el ángulo y se mete ahí entre el hígado y la pared abdominal. Se pone acá adelante, entonces lo que está percutiendo no es el hígado, sino es el intestino grueso. ¿Ahí? Hay que buscar matidez en caso de acumulación de líquido peritoneal, rodeada a veces por una área timpánica, en otras ocasiones difusa y desplazable, como el síndrome hemorrágico, con timpanismo en la superficie anterior del abdomen y matidez en los flancos. Va a ser una matidez cambiante cuando hay sangre. Si usted le pone como una botella de agua, si lo recuesta del lado izquierdo, pues toda la sangre va a quedar hacia abajo. Después le da la vuelta al otro lado, entonces cambia la matidez hacia la zona más declive. O si lo palpa, le percute en posición de pie, la matidez va a estar en la zona más baja, en el hipogastro sobre todo, y va a ir cambiando. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, sobre todo cuando sospechamos síndrome hemorrágico. La percusión normalmente no duele, usted puede percutir todo el abdomen y no tiene por qué doler. Por más que tenga dolor abdominal, no debe de doler. Duele cuando hay un proceso inflamatorio peritoneal. Sobre todo en el punto de McMurdo, en la fosa ilíaca derecha, si usted percute y el paciente te dice que le duele o le ves en la cara que cambia su expresión porque le duele, es porque está inflamado el apéndice, y al percutir hace que el apéndice baje y suba y choque por la pared, y eso irrita y produce lo que se conoce como signo de Holman. Es dolor al percutir en la fosa ilíaca derecha, que se ve en la apendicitis aguda. ¿Está bien? El tacto rectal nos sirve para valorar la temperatura, la sensibilidad, la presencia o ausencia de heces y su característica, presencia de sangre, para determinar la presencia de tumoración a nivel del recto, determinar sangramiento digestivo al salir del guante manchado de sangre, para determinar abombamiento o que esté ocupado en caso de síndrome hemorrágico peritoneal, o presencia de dolor en el síndrome peritoneal también, en el fondo del saco de Douglas. A todos los pacientes con abdomen o sospecha de algún quirúrgico, sea cual sea la causa, siempre tienen que hacer el tacto rectal, y en las mujeres el tacto vaginal. El tacto vaginal va a servir para descartar que tenga un proceso ginecológico, una inflamación pélvica, un embarazo ectópico, y en el hombre y la presencia de algún acceso en el fondo del saco de Douglas, presencia de sangre o de tumoración. Entonces siempre tiene que hacerle tacto rectal y tacto vaginal en caso de las mujeres. Para diagnosticar un abdomen agudo quirúrgico, por embarazo ectópico, peritonitis pelviana, a provocar dolor a la movilización del cuello, con el tacto vaginal. Con eso se debe determinar la temperatura, la presencia de leucorrea, sangre vaginal, descartar embarazos normales o extrauterinos, puede ser quiste de ovarios, accesos, patología de los anexos, y en ocasiones es de ayuda a hacer un tacto bimanual, sobre todo cuando sospecha de embarazo, hace el tacto vaginal y le palpa el abdomen con la otra mano y hace que descienda el útero y pueda tactar mejor con el tacto vaginal. La presencia de colecciones en los fondos del saco debe valorarse especialmente el saco de Douglas, por ese es el sitio más declive y de ahí donde va a acumularse las colecciones o la sangre. Y hay dos signos importantes que siempre tenemos que determinar. Sobre todo los ginecólogos lo que más buscan es el segundo, el signo de Frenkel, que es movilizar, hacer el tacto, llegar al cuello y movilizarlo de forma lateral. Hace un tacto y toca el cuello, el orificio cervical externo del útero, y lo moviliza de forma lateral.
Entonces, eso normalmente no duele, y si le duele es porque tiene una inflamación pélvica, generalmente una salpingitis aguda. El otro es el signo de Bandy. El signo de Bandy es la misma movilización, pero en vez de ser lateral es de póstero anterior, va por detrás del cuello y lo hace como que lo quiere empujar hacia arriba, y eso produce dolor cuando hay presencia de sangre, y eso habla a favor de un embarazo ectópico complicado, un embarazo ectópico roto o un hemoperitoneo de otra causa, pero generalmente es el embarazo ectópico la causa más frecuente. ¿Quieren seguir? Ya vamos a terminar. O si quieren salir a descansar un rato y después continuamos. Ustedes quieran. Bueno. Los medios diagnósticos en caso de un abdomen agudo quirúrgico, cualquiera que sea el origen, vamos a realizarlo, vamos a solicitarlo de acuerdo a lo que nosotros creemos que tenga nuestro paciente. No es que a todo el mundo le vamos a hacer lo mismo. ¿Está bien? Usted sospecha de una pancreatitis, le va a indicar lo que es para la pancreatitis. Si sospecha de una oclusión intestinal, lo que es para la oclusión intestinal. Pero hay otros exámenes que son rutina, por así decirlo, que sí o sí todo abdomen agudo quirúrgico tiene que tener. A todos tenemos que, sin importar el diagnóstico, todos tienen que tener esos estudios, porque por el hecho de que va a entrar un quirófano, ahí hay que corregir algunas cosas, se corrige antes de entrar al quirófano, y entonces por eso sí o sí tenemos que realizarle esos estudios. Dentro de eso tenemos los estudios laboratoriales, de análisis de sangre, que vamos a realizarle el hemograma completo. El hemograma le vamos a realizar a todos nuestros pacientes quirúrgicos, por más que sea una apendicitis, una pancreatitis, a todos le vamos a hacer un hemograma, porque puede ser que tenga una apendicitis, pero el paciente es anémico, el paciente tiene una anemia crónica y con el hemograma vamos a determinar eso, tiene una hemoglobina baja, entonces cualquier cirugía tiene riesgo de que sangre. La apendicectomía no sangra tanto, pero casualmente sangra, y el paciente tiene 6 de hemoglobina nada más y sangra 100 cc por lo menos sangra, ya con eso se puede choquear el paciente. Entonces, para evitar eso, ya sabemos que está anémico, corregimos, si es necesario transfundimos antes y después entramos a operar. Entonces, por eso siempre tenemos que hacer un hemograma, leucograma, para ver los valores sobre todo de los glóbulos blancos y los neutrófilos. Generalmente en los procesos inflamatorios va a haber una leucocitosis con desviación hacia la izquierda, una neutrofilia, pero eso no quiere decir que me va a dar diagnóstico de algo. O sea, apendicitis va a haber blancos elevados, neutrofilia. Colecistitis va a haber blancos elevados, neutrofilia. No quiere decir que porque tiene blancos elevados es una apendicitis, ¿entiendes? Sino que es para ver y determinar eso, y entonces de acuerdo a eso ya también hacer la antibiótico-terapia, todo eso. Volumen sanguíneo corpuscular, glicemia, urea, creatinina. Estos sí o sí tenemos que hacerlo también a todos nuestros pacientes, porque el paciente puede ser diabético, no nos dice, nos preguntamos, el paciente a lo mejor es diabético y no lo sabe, o descubrimos en ese momento que es diabético, por eso la glucemia siempre hay que determinar, y puede estar alterado por el proceso inflamatorio, el proceso agudo que tiene, puede alterar la glicemia, entonces hay que corregir primero la glicemia y después operarlo, porque si está hiperglicémico o está hipoglicémico y entramos a operar, seguro vamos a complicar. Urea y creatinina, sobre todo la creatinina, porque es la que nos determina la función renal, y casi todo los medicamentos que le vamos a meter es de aclaración renal, y si el riñón no sirve o está funcionando poco, le vamos a causar una insuficiencia renal. Ionograma, en caso de que haga falta, sobre todo en las peritonitis, en las oclusiones intestinales, en la pancreatitis. Para una apendicitis no hace falta, a no ser que sea una apendicitis ya complicada, 4 o 5 días de evolución, ya tiene una peritonitis generalizada. En ese caso tenemos que pedirle ionograma, donde vamos a medir el potasio, el calcio, el cloro y todo eso. Coagulograma, a todos tenemos que pedir el coagulograma, porque lo vamos a cortar, lo vamos a operar y tenemos que saber cómo está su proceso de
coagulación, tiempo de protrombina, la TP, TPT, tiempo de coagulación, conteo de plaquetas, sí o sí tenemos que saber porque el paciente se nos puede desangrar. Serología, HIV y VDRL, o sea, para el SIDA y para el sífilis, sí o sí, porque es por nuestra seguridad, bioseguridad del equipo quirúrgico, porque nos podemos pinchar, nos podemos cortar y nos infectamos. Entonces tenemos que saber si el paciente tiene o no tiene alguna enfermedad infectocontagiosa. Amilasa sérica y lipasa en caso de que sospechemos pancreatitis aguda. ¿Está bien? Y examen de orina es de rutina. A todo también tenemos que hacerlo porque muchas veces concomitan, tienen una infección urinaria y tienen una apendicitis aguda. Entonces hay que tener cuidado para que no se nos infecten las heridas. Estudios imagenológicos. Tenemos rayo visible de abdomen, ya sea en decúbito supino, abdomen de pie, o sea que parado, no es que le van a sacar el abdomen y el pie en un rayo X, sino que parado. En vista lateral y en vista de pancoas o pancoas. La vista de pancoas es cuando ponemos lateral izquierda de nuestro paciente. Podemos ponerlo lateral, o sea, acostado al paciente ya sea derecho o izquierdo, pero cuando ponemos del lado izquierdo, que se acueste en decúbito lateral izquierdo, es la vista de pancoas, que nos sirve para ver niveles hidroaéreos en los pacientes con una oclusión intestinal mecánica. Esos pacientes, lo ideal es tomarlo parado, porque al pararse todo lo que es gas o aire va a subir y todo lo que es líquido va a bajar y se diferencia esos niveles hidroaéreos. Pero hay pacientes que no se pueden parar, no pueden estar de pie, no tienen piernas, entonces lo acostamos en el decúbito lateral izquierdo, esperamos que baje todo el líquido, suba todo el gas y le tomamos el rayo X. Y entonces esa es la posición pancoas. No es una vista antero-posterior, pero en paciente en posición lateral, porque a veces ponemos rayo X lateral y te hacen en una vista lateral. Lateral quiere decir que te toman de acá, el rayo X no sirve de nada. Yo quiero ver antero-posterior o postero-anterior, pero en posición acostado mi paciente de forma lateral. Entonces hay que especificar bien. Rayo X de tórax AP de pie, o sea, parado quiere decir de pie. A veces indicamos rayo X de pie y nos manda el pie del paciente, el rayo X en el pie del paciente. Y eso para los traumatólogos, no para nosotros. Ecografía abdominal, en dependencia de lo que estoy sospechando yo, pero casi a todo abdominal quirúrgico, la ecografía, la ventaja que tiene que es entre comillas barato, o sea económico. Dentro del estudio imagenológico el más barato, el más disponible. De hecho, en todos los hospitales debe de haber de forma gratuita. No es invasivo, no duele, se puede realizar incluso en la misma cama del paciente, o sea, hay ecógrafo portátil y no tiene que ir el paciente hasta la unidad radiológica, sino que viene el ecografista y le hace en su cama. Lo único malo que tiene la ecografía es que es operador dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que depende de quién te lo haga. Y entonces a veces le pifian y te complican más en vez de ayudar. La tomografía axial computarizada, que puede ser simple o con contraste en dependencia de lo que quieras buscar y la afección que estás sospechando, es el estudio en la actualidad de más utilidad, porque tiene una ventaja, es que no es operador dependiente, lo puede ver cualquiera, lo puedo ver yo, lo puedo grabar y enviárselo a un imagenólogo que está allá en Alemania y me puede decir, me puede informar. Lo podemos ver hoy, lo podemos ver mañana, lo podemos ver el mes siguiente. Sin embargo, la ecografía no, la ecografía es en el momento. Te sacan esa fotito, pero esa fotito no sirve. Cambia un poquito de posición y ya se cambia toda la imagen. Por eso es operador dependiente, en el momento tiene que ver. Sin embargo, la tomografía es reproducible y aparte se puede hacer por cortes finitos y se puede ver todas las estructuras. La resonancia y la otra ventaja es que no tiene tantas radiaciones como la resonancia magnética nuclear. Esto sí hay que
aislado, es muy buen estudio, pero no a todos se debe indicar porque irradia mucho, mete mucho radiaciones y es, el peligro de que produzca procesos cancerígenos es muy elevado. La gammagrafía, en caso de que sobre todo sospechemos un infarto del mesenterio, la gammagrafía ya es estudio arteriográfico de las arterias, en caso de ser necesario. Tenemos estudios endoscópicos, que tenemos la laparoscopía, que es la cirugía laparoscópica que realizamos en el hospital. No sé si han tenido la oportunidad de entrar al quirófano y ver una cirugía de vesícula que sacamos por video de laparoscopía. Es lo mismo, solo que es meter la cámara nada más en el ombligo, se mete la cámara, se insufla la cavidad y se mira en una tele. Se ve todo, se ve si es el apéndice, si hay un tumor, se ve si es el útero. O sea, esa es una inspección de los órganos intraperitoneales. Está la endoscopía del tracto digestivo alto o la endoscopía digestiva alta, que es por la boca, meter un endoscopio, y también lo mismo, ver en una pantalla, pero se ve el órgano por dentro, no por afuera. La laparoscopía se ve por afuera de la pared del intestino, por ejemplo, y acá no, acá se ve por dentro la mucosa y todo eso. Y el tracto digestivo bajo, que es la colonoscopía o la videocolonoscopía. Otros estudios, ya cada vez menos usados por estos mismos estudios que cada vez avanzan más, son la función, ya sea la función abdominal o la paracentesis, y la función del fondo del saco de Douglas. Funcionamos y retiramos líquido y estudiamos ese líquido, o si sale pus o si sale sangre, pues ya sabemos que es un hemoperitoneo o que tiene pus dentro de la cavidad. Y por último, el mejor estudio que no pasa de moda, la tomografía del pobre, como decimos nosotros, que es la laparotomía exploradora. Ante la duda, los cirujanos lo único que sabemos es cortar, abrir y revisar qué es lo que hay. Entonces, ante la duda siempre hay que operar. Hay algo quirúrgico, no sé qué será, pero el paciente no se alivia, no mejora, cada día empeora más, sigue con dolor abdominal, no sé si es una apendicitis, no sé si es una pancreatitis. Operar, esa es la mejor opción, porque es mejor operar, no encontrar nada, a que te pase lo contrario. No operaste y era una apendicitis, se complicó y se murió, y ese sí va a ser tu culpa. Operaste y no era nada, nunca nadie te va a juzgar por eso. La laparotomía exploradora, pero no es tampoco así, hay que operar todo el mundo. Lo más difícil de cirugía, dicen que es saber cuándo no hay que operar al paciente. Operar, cualquiera puede operar, cualquiera puede abrir, revisar y hacer. Lo difícil es saber no, a este no tengo que operar. Eso es lo difícil en cirugía. Bueno, entonces habíamos hablado de las enfermedades que simulan un abdomen quirúrgico, y acá hay una lista de esas enfermedades que viene el paciente o el mismo clínico, a veces llaman al cirujano porque dicen ellos que es de cirugía, y entonces esto es el listado que tenemos que tener en cuenta, y no es quirúrgico, sino es un abdomen que simula ser quirúrgico. Como por ejemplo, vamos a tener en el tórax como la neumonía de base, el infarto pulmonar, el pneumotórax, pleuresía, pericarditis, infarto del miocardio, que ya les dije. Dentro de la afección del sistema nervioso central, crisis diabéticas, de la tabla dorsal, meningitis tuberculosa, herpes zóster, lesiones del marco óseo de la cavidad abdominal, como fracturas costales, fracturas pélvicas, fracturas de la espina ilíaca, la osteitis del pubis, que viene a veces con mucho dolor, generalmente son pacientes jóvenes, masculinos, que practican deporte, juegan fútbol, y se le inflama el pubis, la sínfisis del pubis, porque ahí hay cartílago, y entonces viene con dolor abdominal, y parece una apendicitis, y lo que tiene es una osteitis. Las fracturas costales duelen, y mientras más baja sea las fracturas costales, pues se reflejan en el abdomen. Lesión de la pared abdominal anterior, ruptura del músculo recto mayor del abdomen, lesión del retroperitoneo, como la afecciones retolaterales, litiasis, pilonefritis, hidronefritis o hidronefrosis, los pólipos
bastante frecuente que produce un abdomen agudo pero no es quirúrgico. Enfermedades generalizadas e intoxicaciones como la acidosis diabética, crisis abdominales de la ciclemia o de la hepatocitosis, púrpura de Shoah-Yenosh, porfiria aguda, intoxicación por plomo, ginecológicas como el aborto, descontracción uterina, inflamaciones pélvicas y otras enfermedades como enterocolitis, fiebre tifoidea, tuberculosis intestinal, entre otras muchas enfermedades. Estos no son abdomen agudo quirúrgico, son simuladores, no simulan que es un abdomen porque no está dentro del abdomen ninguna de esas personas. Pero están también lo que son dentro del abdomen, o sea, pero no requieren de cirugía, o sea, los abdomen agudos médicos. Estas afecciones producen peritonitis, producen dolor abdominal, el abdomen es agudo, pero no requiere de cirugía, porque no vamos a resolverlo operando. Y esos son las peritonitis neumocóxica, una infección bacteriana que afecta a todo el peritoneo, pero ¿qué es lo que vas a cortar? No es el apéndice, no es todo el peritoneo. Entonces, eso es lo que requiere un tratamiento médico intensivo, antibióticos, soporte vital avanzado. La peritonitis tuberculosa aguda, igual, así como hay tuberculosis en los pulmones, también hay tuberculosis en el intestino. Adenitis mesentérica, que ya les expliqué también, y la parotiditis epidémica con participación pancreática. La papera, no sé cómo, acá le decían papera, la inflamación de la parótida. Eso, si te baja en los testículos o si te baja en el estómago, te mata, decían acá antiguamente. O te deja estéril, puede bajar, o sea, hace una participación pancreática o se hace una pancreatitis aguda y eso no hay que operarlo. O a veces inflama el testículo y produce una orquiepididimitis y produce dolor abdominal. Eso es un abdomen agudo médico, hay que ponerle tratamiento médico y no hay que operar. Porque vas a operar y no le vas a resolver nada. El objetivo de la cirugía es resolver o curar a nuestro paciente. ¿Alguna pregunta? ¿Algunas cuestiones? ¿Alguna duda? Professor, por que eu entendi a parte da herpes zoster que simulou? ¿Por qué isso? Porque es una afección del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso periférico. Herpes zoster es una infección por el virus herpes zoster, que afecta generalmente los nervios superficiales. Y lo más frecuente es a veces que afecta a los nervios intercostales en el tórax. Y si es abajo, mientras más cerca del abdomen, eso produce mucho dolor. No sé si alguna vez tuviste, pero dicen que duele mucho, es como una quemadura que quema, duele, y ese dolor, en vez de reflejarse hacia afuera, se refleja hacia adentro, duele hacia la cavidad abdominal y el paciente simula un abdomen agudo quirúrgico. Viene con dolor abdominal y cuando usted le revisa, encuentra lesiones enrojecidas como vesículas que siguen el trayecto de una costilla porque sigue el trayecto del nervio. Encima del nervio es que se pone sello y produce ese dolor. ¿Alguna otra pregunta?